Vamos a realizar el ejercicio de acceso a la Universidad de Física que preguntaron en la Comunidad del País Vasco en el curso 16-17, convocatoria ordinaria y modelo A. El área a la que se refiere este ejercicio es el movimiento ondulatorio y nos piden hallar la velocidad de propagación de una onda armónica a lo largo de una cuerda, la diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda y su velocidad y aceleración máximas. El movimiento ondulatorio consiste en la propagación de energía por la perturbación de un medio físico, que puede ser agua, aire, etc. La propagación es únicamente de energía, no de materia. Antes de empezar a resolver las preguntas, vamos a ver la forma que tiene la ecuación de una onda armónica y su representación gráfica. Vamos a ver las magnitudes principales. A es la amplitud, la distancia máxima entre el punto más alejado de la onda y el punto de equilibrio, es decir, la máxima altura que alcanza la onda. Como es una distancia, en el sistema internacional se mide en metros. Si representamos el desplazamiento en función del tiempo, el periodo t es el tiempo que se tarda en describir una oscilación completa. Lo he medido entre dos crestas de la onda, que son los puntos más altos, pero igualmente podría haberlo hecho desde cualquier otro punto de la onda. Y el periodo será siempre el tiempo que se tarda en llegar al mismo punto, después de haber realizado una oscilación completa. El periodo se mide en segundos. La magnitud directamente relacionada con el periodo es la frecuencia y se representa por las letras F o la ni minúscula griega. Es la inversa del periodo y se mide en segundos a la menos 1 o en hercios. Si la representación del desplazamiento de la onda la realizamos en función del espacio recorrido, en función de x, diremos que la distancia entre dos puntos consecutivos con el mismo desplazamiento vertical se llama longitud de onda y lo representamos con la letra griega minúscula lambda. Es la misma idea que el periodo, pero ahora en relación a la distancia recorrida. De la misma forma, podemos medirla entre dos puntos iguales de la onda. En el sistema internacional, la longitud de onda se mide en metros. En la ecuación de onda, la amplitud se multiplica por el seno de un ángulo, que en el movimiento ondulatorio se llama fase, y puede constar de hasta tres sumandos. El primero es el relacionado con el tiempo, por eso la variable es t, y su coeficiente es la pulsación o frecuencia angular, representado por la letra griega minúscula omega. Se mide en radianes por segundo, y su fórmula es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. El segundo sumando tiene que ver con la distancia recorrida. Su variable es x, y el coeficiente se llama número de onda. Se representa por k, y se mide en radianes por metro. La fórmula es 2pi entre la longitud de onda. El signo de K indica el sentido del movimiento. Si es de izquierda a derecha, el signo de K será negativo. En caso contrario, el signo será positivo. Finalmente, phi sub 0 es el desfase inicial e indica las condiciones iniciales del movimiento, el instante en el que comienza a contar el tiempo. Se mide en radianes. Existe otra magnitud, la velocidad de propagación. Se representa por v e indica la rapidez con la que la onda se traslada en el medio en el que se propaga. La fórmula de la velocidad es espacio partido de tiempo. Aquí, el espacio recorrido en una oscilación completa es la longitud de onda y el tiempo que tarda el periodo. Por eso, la fórmula de la velocidad de propagación es lambda entre t y se mide en metros partido de segundo. Primera pregunta. Determinar la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. Frecuencia. La obtenemos a partir de la fórmula de la frecuencia angular. Despejando la frecuencia, será omega entre 2pi. Como la frecuencia angular la tenemos en la ecuación, sustituimos y nos queda que la frecuencia es 10pi radianes por segundo entre 2pi radianes, es decir, 5 hercios. Longitud de onda. Partimos de la fórmula del número de onda. Despejamos lambda. Sustituimos el valor de k y nos da que lambda es igual a 2pi radianes
entre 2 pi radianes por metros, es decir, 1 metro. Como el número de onda k es positivo, el sentido del movimiento es de derecha a izquierda. Velocidad de propagación. A partir de la fórmula, como el periodo es la inversa de la frecuencia, vale 1 entre 5 segundos. Entonces, la velocidad será 5 metros por segundo. Segunda pregunta. Determinar la diferencia de fase de oscilación entre los puntos de la cuerda separados 0,2 metros. Aquí calculamos la diferencia entre dos fases φ1 y φ2. Ponemos los valores de ambas fases teniendo en cuenta que tenemos que considerar dos puntos, x1 y x2, esos que están separados por 0,2 metros. El resto queda igual. Simplificamos 10πt menos 10πt y las φs de los dos desfases iniciales. Nos queda 2π por la diferencia de las distancias de los puntos. Podía haber quedado todo negativo y nos olvidaríamos de este signo menos porque solo hace referencia al sentido del movimiento. Sustituimos x2 menos x1 por su valor 0,2. Y finalmente nos queda que la diferencia de fase entre dos puntos separados 0,2 metros es 2π radianes por metros por 0,2 metros igual a 0,4 pi radianes. Tercera pregunta. Determinar la velocidad y la aceleración de oscilación máximas de un punto de la cuerda. Primero calculamos la velocidad. Será la derivada de la elongación y en función del tiempo. Como la ecuación es una constante por una función, la derivada será la constante por la derivada de la función. Es decir, a por la derivada de la función seno, que será el coseno, y por su derivada en función del tiempo, que es omega. Por eso he puesto como coeficientes a por omega y después el coseno. En el ejercicio, la velocidad será 0,01, que es a, por 10π, que es omega, por el coseno de la fase. Operando, queda 0,1 por pi por el coseno de la fase. Ahora la velocidad máxima. Como las constantes a y omega no pueden variar, la única forma de conseguir variar la velocidad es a través del coseno. El máximo valor que tendrá el coseno será más menos 1, que se corresponde con la velocidad máxima. Así que la velocidad máxima queda a por omega y dependiendo del sentido del movimiento será positiva o negativa. Y en nuestro ejercicio, la velocidad máxima es más menos 0,1 por pi metros por segundo. La aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. La constante es a por omega, que queda multiplicada por la derivada del coseno, que es menos seno, y también por la derivada del contenido del coseno, que es omega. Por eso pongo como coeficiente menos a por omega al cuadrado. En el ejercicio, menos 0,1 por pi por 10π por el seno de la fase. Resultado, menos pi al cuadrado por el seno de la fase. La aceleración máxima se produce cuando el seno de la fase es máximo y queda más menos a por omega al cuadrado. Y en el ejercicio, la aceleración máxima es pi al cuadrado metros por segundo al cuadrado, con el signo contrario al sentido del movimiento.